Entonces vamos a viajar como unos 40 kilómetros de la carretera México a Querétaro. Poquito antes de llegar a la caseta hay una desviación, hay un pequeño trébol, el cual tomamos hacia el lado izquierdo, hacia un lugar donde también fue fundado por asentamientos mexicas y otomíes en ese lugar, el cual adoraban a su cerro, que ahorita lo vamos a ver que tiene una forma muy peculiar, que le da sentido y significado a Tepoztlán, que significa lugar del jorobado. Ese cerro que estamos viendo ahí atrás, en forma de joroba, es lo que le da nombre justamente a este lugar. Entonces, Tepoztlán, Estado de México, cuya etimología del náhuatl significa lugar del jorobado, a 41 kilómetros de la carretera que va de México a Querétaro. Es en este lugar donde estuvo poblado por otomíes de origen náhuatl. Se dice que cuando Hernán Cortés huyó de Tenochtitlan después de la noche triste o de la noche feliz, ya no sabemos cómo se llama, pasó allí antes de rodear lo que fue la laguna de Zumpango. Entonces, por este lugar fue que pasó Hernán Cortés. Posteriormente, los franciscanos, radicados en un convento de Cuautitlán, fueron los encargados de evangelizar lo que fue toda esta región, esto durante el siglo XVI, y fundaron en ese entonces su propia iglesia, que sería sede de un templo parroquial. Y hay referencias de este lugar a cargo, en el cual se mencionan, a cargo de Motolinia, ¿no? De Fray Toribio de Benavente y de Fray Rodrigo de Cifuentes. Entonces, este lugar ya tenía cierta importancia otomí. Es por ello que dentro de esta conquista militar y espiritual decidieron en este valle establecer los franciscanos, lo que es un conjunto, junto con esta zona del norte de la ciudad y del valle, conjuntos franciscanos. Esta avenida, que se le conoce como Insurgentes, vale la pena no llegar hasta el centro porque, como bien saben, todo pueblo mágico, si hay su tráfico, hay un mercado que vamos a ver ahorita a la entrada. La verdad, hay muchos estacionamientos muy cercano de a ellos, que dicho de paso, el costo que les cobran por el día, lo que es tiempo libre es de 30 pesos. Uno se lleva su llave y la verdad es que vale la pena. Entonces, cuando vamos caminando por esta calle, es impresionante ver lo que es toda la barda perimetral del conjunto, un conjunto que se pensó en 1580, ¿no? El cual los jesuitas, llegaron a este lugar para ejercer labores misioneras y educativas. Sabemos que son los jesuitas los encargados de instruir. Pero antes de que los jesuitas estuvieran ya construyendo este convento que estamos viendo, hubo varios intentos. Aquí se creó un seminario de San Martín, donde consistía en educar a lo que eran los niños indígenas. Había un tema muy interesante de poder evangelizar sobre todo a los niños, lo que era a la población indígena. En este lugar también hubo disputas del beneficiado, que fue el que se estableció aquí, y los jesuitas amenazaron con retirarse de Tepoztlán, pero el cacique gobernador, que tenía muy buenas influencias, don Martín Maldonado, estaba apoyado por el arzobispo, fue el que les convenció y logró donar algunos terrenos para que construyeran y trazaran sus huertas y las casas. ¿Todo esto para qué? Para que vivieran decorosamente, además de todo, pues tener ciertas facilidades. Todos los jesuitas fundaron el primer colegio bajo la advocación de San Martín, exclusivamente destinado para niños e indios. Es en esta escuela, como lo dicen algunos misioneros, donde los indiecitos, así le llamaban, aprendían doctrinas, cantos, músicas, aprendían a contar, a leer y a escribir. Entonces era su función de ella. Inclusive 2 de ellos lograron, por cierto, ordenarse como sacerdote, algo que no era muy común y algo que era muy extraño en aquellos tiempos. Entonces de aquí surgieron 2 inditos que posteriormente, con todo el respeto que se merecen, lograron ser de los pocos sacerdotes que de aquí se ordenaron. Posteriormente se estableció y se fundó lo que fue el colegio, que vamos a ver algunos restos en el interior, el colegio del noviciado y la casa de pobres de probación de Tepoztlán. Pueblo mágico, hagan de cuenta que nos sentimos en Coyoacán o en San Ángel, lleno de locales, lo que era todo el atrio, que ahorita vamos a ver cómo se ve de frente esta iglesia barroca, chorrigueresca, única,
¿no? Este ex convento de San Francisco Javier, que es muy característica su torre y todo ese estípite que tenemos justamente aleccionado. Entonces, cuando vamos entrando, pues simplemente nos reciben muchos locales, todo muy orgánico, ya sabrán, ¿no? Las nuevas tendencias de los grandes mercaditos, con algunos tintes de hippie. Cabe señalar que muy cerca de aquí está un palacio de gobierno y atrás de ese palacio de gobierno hay un mercado típico de antojitos. Entonces, muy buen plan, ¿no? No está tan cerca de la Ciudad de México, salir a buena hora. Abren a las 11 de la mañana y lo cierran a las 4 de la tarde. Entonces, por ello, salir buena hora, llegar a las 11, poder ir al mercadito, buena barbacoa, buena quesadilla, comida corrida, es mercadito típico, y después cruzaríamos el, lo que es todo el jardín, todo el palacio municipal, lo que era la explanada, para que nos reciba uno de los atractivos externos, ¿no? Muy panorámicos, lo que se le conoce como el atrio de los Olivos. Ahí salió el hombre araña, como vimos claramente. Es aquí en este atrio de los Olivos donde se fundó el seminario de San Martín y la iglesia de San Pedro, que es lo que vamos a ver ahorita. Es en este lugar donde se encuentran cipreses y olivos. Es un espacio abierto y cercado por esa barda, precisamente de esos árboles, de cipreses y de olivos. En el interior que da acceso al seminario de San Martín se encuentra la iglesia de San Pedro y el colegio de Tepoztlán. Como dice aquí la cédula, lo que es toda la composición y la traza ha ido cambiando, ¿no? Mucho de esto se debió a principios del siglo XVII y iban cambiando los estilos, ¿no? Empezó con un barroco muy exquisito de mediados del siglo XVIII, que es cuando aparece lo que es el frontispicio del inmueble y que coincide justamente con con la última etapa de renovación de estos colegios. Como muchos complejos no se hicieron de una sola etapa, gradualmente se iban conformando. Tenemos aquí lo que es esta barda perimetral, muy utilizada para las celebraciones religiosas. El seminario que aquí se estableció fue la primera fundación de la Compañía de Jesús. Y eso que estamos viendo ahí, voy a poner pausa, dice la hostería. Hoy en día es un restaurante, de hecho por ahí se termina el recorrido, pero lo que es la hostería no era otro lugar donde estaba lo que era el portero. El hermano portero se colocaba justamente en ese lugar y es el que controlaba el acceso a los externos, a la clausura, es decir, al convento y la salida de los internos. Había una ventanilla de metal que es donde se colocaba justamente esta persona, un elemento funcional de esa época que se le llamó minilla, que simplemente servía para abrir y cerrar la puerta. Era como un brazo que atoraba y es el que se encargaba de despedir a los visitantes. Esa portería también es donde hoy en día se encuentra muy cercano a lo que es a la taquilla, lo que es la portería. Y continuando por este atrio, justamente cruzando y viendo esta parte, es donde encontraríamos la fachada exquisita, uno de los conjuntos religiosos más importantes. Desde el 64 forma parte del Museo Nacional del Virreinato. Esta fachada de la iglesia del templo de San Francisco Javier es arquitectónicamente dice que está libre porque las capas de cal durante muchos años cubrieron lo que fue su aspecto real y da una apariencia de originalidad. Podemos ver ahorita que nos vayamos alejando un poquito que está compuesto por 3 cuerpos. Vamos a observar que lo remata lo que es un piñón mixtilíneo, que es esa como pirámide que vamos a ver que le da justamente parte de su naturalidad. Está conformado por estípites, ¿no? Se pierden con tanto panorama, está dividido por 5 calles y podemos ver mucha de la iconografía, la de San Francisco Javier, que aparece junto a una claraboya, en lo que es en las entrecalles, donde se ubica San Ignacio, San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga, San Estanislao de Kórska, que es lo que estaríamos viendo justamente en el interior. Esta es parte de su arquitectura tradicional, esa forma que lo tenemos como de pirámide escalonada que va bajando. Esto es muy característico de este convento. En la parte izquierda, más de dimensiones menores, de color blanco, ahí es donde vamos a ver
la capilla de la Virgen de Loreto y donde se encuentra el camarín de la Virgen en ese lugar. Esta puerta no está abierta al culto porque no es iglesia, simplemente lo que hace es acobijar lo que estaríamos viendo en el interior, lo que son todos los retablos, todo el complejo adorado, que es lo que estaríamos ubicando justamente detrás de esa puerta. Una vez que ingresemos, vamos a ver qué es lo que nos depara en el interior de esta iglesia, dedicada a San Francisco Javier. Todas las figuras de los santos se han puesto de acuerdo con un orden determinado, ¿no? Con el único fin de exaltar lo que era la fe cristiana, así como los méritos y las virtudes de los miembros santificados por la iglesia. Es así como todo el proyecto iconográfico y religioso de esculturas, pinturas, ese universo celestial que no es otra cosa más que trasladarlo a un ámbito terrestre, que es la función que tienen y que vamos a ver más adelante lo que corresponde al interior de la nave. La iglesia, como bien sabemos, mira, ya estamos viendo el Cerro del Jorobado, la iglesia jugó un papel muy importante durante esta época porque eran los que llevaban a cabo la evangelización y sobre todo la doctrina y la educación en este lugar. Los frailes más destacados de la tradición son los que se encargaban de evangelizar a los indígenas, ¿no? Aquí fue donde se establecieron estudios de las lenguas, donde se establecieron también ciertos parámetros de la gramática y los vocabularios. Entonces, sabemos bien que los jesuitas fueron los formadores durante esta época de la colonia, entonces decidieron establecerse aquí. En esa época, cuando iban y venían, los habían mandado a Puebla, pero era muy clara la postura del gobierno eclesiástico en esa época, de que no deberían de abandonar Tepoztlán. Y esto formaría parte del seminario de San Martín. San Martín fue el primer seminario, el primer complejo que se estableció en este lugar, y estamos entrando a una iglesia muy sencilla, que ese día había una celebración religiosa, había una confirmación, en donde se le conoce como la iglesia de San Pedro. Podemos ver los 4 apóstoles en lo que son en las pechinas. No tiene el rico decorado como el exconvento de San Javier, simplemente aquí no tenemos la presencia de retablos, simplemente todo está adosado con yesería, y de cruz latina estaríamos viendo allá en el crucero que se abren en los extremos 2 capillas. La visita fue rápida porque pues, al estar celebrando una celebración religiosa no nos dio mucha pauta a seguir grabando en ese momento. Sin embargo, sí pudimos obtener algunas tomas. También es en esta época donde la iglesia tuvo injerencia en la introducción de la imprenta en la Nueva España. En la biblioteca que vamos a ver más adelante se ve una réplica de esa imprenta Juan Pablo. Y todo esto no era otra cosa más que fundar lo que eran los colegios. Y aquí estaríamos retomando el antecedente del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que lo comentamos hace un momento. El Atrio de los Olivos, la iglesia de San Pedro y el Seminario de San Martín, que es lo que estaríamos viendo justamente en este espacio. Museo Nacional del Virreinato es lo que se visita hoy desde el 64. Tiene una importancia por la UNESCO, porque forma parte, aquí nos dice esta placa, que ya forma parte del patrimonio de la humanidad. Lo que fue el 1 de agosto de 2010, se obtuvo la categoría de itinerario cultural. Entonces se estableció el camino real de tierra adentro, como está ahí inscrito en esta placa. Podemos ver lo que son los sellos de la UNESCO, y está inscrito ante esta unión como un bien del valor excepcional universal. Entonces, patrimonio de la humanidad en su categoría de itinerario cultural ya forma parte el Museo Nacional del Virreinato. Cuando ingresamos hay una cédula, hay una lámina, el cual nos dice qué es lo que podemos visitar, lo que son las 20 y tantas salas de arte, no las podemos ver. Todo ese arte sacro, la sillería, pinturas, óleos, todo no lo podemos ver en las salas. ¿Qué podemos ver y qué es lo que vamos a ingresar y empezar a disfrutar ahorita? Lo que es el templo de San Francisco, lo que son los retablos, posteriormente el camarín de la Virgen, que es lo que se veía
en un espacio pequeño junto al exconvento, el relicario de San José, que está justamente compartiendo ese espacio, y luego ya la actividad monástica, lo que son los claustros, ¿no? Del noviciado y el patio de las cocinas. Vamos a ver la cocina, cómo almacenaban, qué es lo que hacían, y ese claustro que nos da antesala lo que es al huerto, el patio de los naranjos. Y por último, ese gran jardín, ese gran huerto, vamos a ver parte de las obras hidráulicas, parte del acueducto que llegó ahí, y vamos a ver lo que era la fuente original. Hoy cuando vamos al centro, la fuente del Salto del Agua, la que está ubicada, no es la original. La original la vamos a ver aquí justamente en el huerto. Esto es lo que vamos a ver. Este es el mapa del conjunto conventual. Podemos ver que tiene 2 niveles. Realmente es extenso. Es muy complejo su visita. Sí se requieren varias horas. Entonces sí fue algo complejo tratar de hacer el tour para no perdernos, porque llega un momento en que parece un laberinto. Hay entrepisos, están las capillas de un lado, los patios, la biblioteca, la enfermería, está por todos lados, tenemos lo que son espacios, pero básicamente lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en lo que es el interior del templo para ver lo que son los retablos, vamos a ver lo que es el coro, el sotocoro, parte del claustro, lo que son algunas pinturas de este Cabrera que se exhiben ahí. Parece un museo y un honor al maestro Cabrera, ¿no? Del siglo XVIII. Es hermoso ver todas las propuestas para llegar por lo que es la parte cotidiana de los monjes hasta llegar justamente a la parte trasera, que es donde se encuentra el huerto. Entonces, hoy en día está a cargo de Lina, es el que custodia y el que mantiene el recinto. Para los que no son maestros, menores de 13 años, estudiantes y demás, el costo de la entrada es de 80 pesos. Si quieren tomar video, hay una cuota de recuperación de 50 pesos. De 11 a 4, hoy en día es el horario de este convento. Ya que entramos por la portería, vamos viendo mucha obra de Cabrera, y en este punto de distribución es lo que nos llevaría justamente al coro, subiendo esas escaleras. Pero si nos seguimos por la parte baja, que es el caso nuestro, es a donde nos va a llevar justamente a los retablos, que es donde está justamente lo más rico de lo que es el espacio. Aquí vamos a ver lo que son todos los retablos dedicados a San Francisco Javier, a la Virgen, a San Ignacio de Loyola, lo que es todas las alegorías. Entonces ahorita le vamos a dar nada más una vuelta panorámica y nos vamos a ir deteniendo en algunos detalles para ir platicando. Es muy ambicioso, ¿no? Tratar de analizar toda la iconografía. Les voy a platicar cómo se trazaba y cómo se construía lo que era un retablo, aproximadamente qué artesanos son los que intervenían para la elaboración de estas obras que eran bajo encargo, que no era otra cosa que trasladar ese espacio celeste, eclesiástico, a este espacio terrenal. Tenían funciones didácticas y pedagógicas, simplemente para enseñar. Y nos vamos al fondo de nuestra nave central para ver lo que es este retablo de San Ignacio de Loyola, que cabe señalar y destacar que la iconografía está muy clara, hay unas cédulas de muy buena manufactura y ahí nos puede indicar justamente cómo está la iconografía, cómo están colocados todos los santos y todo lo que está funcionando aquí. Este templo de San Francisco Javier que estamos viendo, que estamos recorriendo, es de planta cruciforme, así se dice, y estaríamos observando a nuestro paso lo que son pilastras y arcos lisos pintados en rojo. Hay muchas figuras muy ligeras, colocadas con vetas doradas. Tenemos aquí un arte churrigueresco en el cual se conservan 7 retablos de estilo barroco churrigueresco. Aquí estaríamos viendo parte de esta propuesta de Cabrera. No es otra cosa más que acercarnos a este mundo eclesiástico, lo que es la ascensión. Aquí estaríamos viendo lo que es la Purísima Concepción. Aquí tenemos toda la iglesia, toda la jerarquía, San Joaquín, a Santana, San Juan Bautista, San José. Tenemos perfectamente representado lo que es el Evangelio, tenemos a santos, tenemos a San Luis Gonzaga, tenemos a San Estanislao de Cosca, y es aquí en el crucero donde se encuentra el retablo de San Ignacio de Loyola.
Aquí tenemos estas alegorías de la Virgen y vamos a ver representada a la Virgen María, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier. Estos dos personajes los tenemos representados en la mayoría de los retablos. Miguel Cabrera fue el encargado de hacer toda esta obra pictórica. Como les decía, parece un museo del maestro Miguel Cabrera, porque muchos de los óleos que vamos a ir viendo, muchos de las composiciones fueron a cargo de él. También estaríamos viendo en este lugar que en el crucero izquierdo y en el colateral, como lo que estamos viendo aquí, se encuentra en este sentido lo que es la Virgen de la Luz y enfrente tendríamos lo que es a la Virgen de Guadalupe. Muchas de esas pinturas fueron hechas por Miguel Cabrera en 1756. Entonces, todas las esculturas las tenemos aquí. A la Virgen de Santa Catalina, de Alejandría, Santa Clara de Asís, tenemos a los santos. La bóveda que vimos hace un momento panorámicamente y que vamos a ver en la parte alta de este crucero también se conservan pinturas murales de Miguel Cabrera, también fechadas en 1756. Pero, ¿qué es un retablo? ¿Qué estamos viendo? Vemos que está sobrecargado, que esa es una de las características del barroco. Pues podemos definir básicamente al retablo, que es, como lo podemos ver, es una estructura arquitectónica, pictórica y escultórica, que es lo que estaríamos viendo y estaríamos situando toda esta composición. Está conformado por calles y entre calles y celdas, es decir, que podemos trazar como una parrilla y ahí estaríamos colocando lo que son todas las imágenes. En los templos católicos se construyeron estos retablos, los cuales pueden ser de diversos materiales, pero en el contexto de la Nueva España solían hacerse de madera dorada. Normalmente se colocaban y se alzaban sobre el muro que se apoyaba en el altar del templo. En este caso, en lo que serían las capillas. Es por eso que el crucero que nos da esa composición de 7 es lo que tenemos, lo que son los retablos. Intervienen todo tipo de artesanos. Aquí vemos parte de la iconografía y del cedulario de Miguel Cabrera, lo que son las pinturas murales. Pero ¿quiénes intervienen en estos trabajos, en toda esta santificación de San Joaquín, el Sagrado Corazón, Santana? ¿Qué maestros intervienen en estos trabajos? Simplemente intervienen artesanos, carpinteros, ensambladores, que son los encargados de adosar a esos muros, estas obras, escultores, pintores de imagen, ¿no? Los que hacen lo que es toda la imaginaria, y también esos pintores doradores, que son los que le dan esa sensación, esa chapa de oro perfectamente colocada. También hay aprendices, porque de aquí también surgía y se plasmaba una escuela. Actualmente, por uno de los corredores llegamos lo que es el Camarín de la Virgen, que no es otra cosa que este espacio octagonal que está justamente en uno de los extremos. Es uno de los lugares mayores decorados, donde todo el ámbito, no nada más los muros, sino todos los techos, toda la bóveda, todos los cruceros, están perfectamente decorados. Aquí podemos ver y distinguir arte tequitqui, esos santos, esos querubinos, esos ángeles, esos elementos vegetales, y aquí se ven rostros mestizos. Aquí hay una intervención totalmente tequitqui. Podemos ver, a ver, lo voy a regresar rápidamente, vamos a poner pausa. Vean estos cuerpos de color moreno, no es otra cosa que la figura mestiza. Entonces aquí estamos en el Camarín de la Virgen. Es uno de los lugares más cerrados, más privados que tendríamos justamente en este espacio. Y cuando vamos saliendo, nos volvemos a incorporar con este pequeña capilla de la Virgen de Loreto, que está resguardada, pero ahorita que nos subamos al coro, vamos a ver cómo brilla el oro desde ese corredor, que fue lo que nos llamó poderosamente la atención. Podemos ver una propuesta multicolor, pero también podemos distinguir que algunos colores son los originales, sobre todo los azules y los grises, esos son compuestos originales. Posteriormente vamos viendo y vamos observando cómo han sido los retoques de este museo. Entonces, simplemente aquí estamos en la parte central de la iglesia, detrás de esa fachada, y aquí estaremos viendo lo que son el retablo de San José, de la Virgen de Luz, de la Virgen de Guadalupe y de San Francisco, Ignacio de Loyola, perdón.
Entonces, esta composición es lo que estaríamos justamente observando en este espacio. Y otro de los puntos más importantes es la sacristía. Esta sacristía que estamos viendo, fechada del siglo XVIII, ha sido renovada y se puede ver una pila tallada en madera, que es lo que vamos a ver. Los lienzos que vamos a ver justamente en torno a este espacio, que son 11, también son obra de Miguel Cabrera, que está dedicado a la Inmaculada Concepción. Tenemos elementos de la escena de Pascua judía, la última cena y el triunfo de la Iglesia de la Fe. Se puede observar en uno de los extremos una pequeña escalera que descendía a las criptas, que es donde se encontraban los sepulcros. Aquí estamos en la parte trasera, que es la sacristía, que es lo que vamos a ver justamente. Esos picos, esos témpanos son las pinturas de Miguel Cabrera. Allá al fondo, podemos ver ahí en diagonal, estaría la escalera que nos conduciría a las criptas. Esto tiene sus etapas constructivas y eso nos daría pauta de conectarnos con un tiempo anterior. Esta es una de las pilas, ¿no? Bautismales, ya de la labrada en cantera, y tenemos toda esta composición policromática perfectamente restaurada. Entonces, este espacio es la sacristía. En unos momentos vamos a subir lo que es al antecoro, lo que es a la tribuna y justamente al coro. Esto está justamente en la parte trasera de la iglesia de San Francisco Javier. Entonces aquí podemos ver arte de varios siglos, pero básicamente es del siglo XVIII. Entonces este pasillo nos va a conectar lo que es al antecoro y el coro. Vamos a poder distinguir algunos colores a nuestro paso. Este antecoro, su decoración mural se estima como una etapa de transición. Podemos ver de un lado lo que es pintura en negro y gris, que es la parte superior del espacio, que es lo que estaríamos viendo en la parte alta, si pueden verse. Y la policromía se puede apreciar en la iglesia. Entonces, cuando hagan la visita y capten esos tonos negro y grises, eso corresponde a la parte original del espacio. Y ya todo lo policromático, esos colores muy vivos, ya obedecen a una etapa posterior. Es en este antecoro donde se observan cestas con frutas que van alternando con figuras de pájaros, flores, cabezas. Ahí tenemos una sillería de madera que se resguarda justamente en ese lugar. Otros elementos como flores, cabezas de ángeles, rolios y figuras de pájaros, flores, ángeles. Tenemos todo este complejo, todo este discurso iconográfico justamente. El azul que corresponde, que muchas veces se ve en este lugar, también nos da pauta de los restos originales. El azul grisáceo que corresponde a la restauración. Esos toques policromáticos nos da pie a la restauración. Y en esta tribuna, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, la tribuna la vamos a ver ahorita justamente en un momento. Desde aquí se puede ver lo que es el coro. Entonces, una de las vistas más bonitas, porque aquí tenemos justamente el retablo mayor. Y en los extremos tendríamos el retablo de San José y de la Virgen de Luz. Es desde este sitio donde se tiene una vista interesante de la iglesia. Es aquí donde descansan dos lienzos que ocupan parte de los muros. Y si les pregunto quién los elaboró, pues muy fácilmente me van a contestar: Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, dicho de paso, nació en 1695 y murió en 1768. Este pintor gozó de gran fama en su época y fue el que más aprovechó esta etapa, este periodo virreinal. Es aquí, en este espacio, donde se reproducen escenas de la oración de En el Huerto, y es del pincel de otro maestro, José Padilla, otro artista del siglo XVIII, que se pueden ver algunas obras. Aquí tendríamos ese espacio que estaba cerrado, lo que es de la Virgen de Loreto. Entonces, no podíamos verlo porque las rejas nos tapaban, pero aquí estamos justamente en la parte alta del camarín de la Virgen. Entonces vamos a seguir caminando por estos corredores. Cabe señalar que vamos a pasar por los espacios. Esta es la tribuna que daba justamente al antecoro y que permitía ver la iglesia directamente ver las celebraciones religiosas justamente directo al retablo mayor. Es una de las tribunas que se colocan. Y aquí estamos viendo, igual de Miguel Cabrera, lo que son
Los apóstoles claramente se pueden distinguir a Mateo, Lucas, San Juan, en este complejo, en este muro que ya posteriormente fueron colocados aquí. Aquí tenemos los 4 apóstoles, aquí los tenemos en estas obras pictóricas. Entonces vamos a bajar de nueva cuenta, aquí alcanzamos a distinguir estos tonos grisáceos y negros para continuar el recorrido hacia la parte donde típicamente las actividades de los religiosos se llevaban a cabo justamente en este lugar. Aquí estamos caminando por el claustro, podemos ver en la parte alta, en media luna, lo que son todas las obras de Miguel Cabrera hasta la Anunciación, muchos pasajes de la vida de Cristo, aquí los tenemos relacionados, es realmente complejo ver todo el discurso, simplemente estamos saliendo. Esto correspondería lo que es al claustro, y es en este lugar donde vamos a ver lo que es la biblioteca. Ahorita del lado derecho, que demos la vuelta, vamos a poder observar justamente una réplica de una imprenta. Ahorita que nos demos la vuelta, ahí se ve, ya la vieron. Esta es una imprenta que básicamente fueron introducidas en la Nueva España para la propaganda. En otro orden de ideas, no tiene que ver con nuestro recorrido, pero en Culhuacán, aquí en la Ciudad de México, en la Casa de Papel, ahí fue donde se colocó la primera imprenta. ¿Por qué? Porque las órdenes religiosas ya requerían forzosamente que todo lo que ya habían instruido a la clase indígena, a los pueblos originales, estuviera totalmente documentado. Y es por ello que la imprenta Juan Pablo fue la que se introdujo justamente en la Nueva España. Y los conventos, las órdenes, fueron los grandes patrocinadores de esta tecnología, simplemente para reproducir todo lo que ya se venía educando e instruyendo lo que son a los indígenas. Estos corredores no es otra cosa más que el claustro, hoy está perfectamente adaptado para que se exhiban lo que son todas las obras de arte. En las puertas que están cerradas es donde se exhiben todas las salas de arte, donde hay una visión de la Nueva España en algunas de las salas, en otra de las salas también podemos ver todo lo que es obras del siglo XVI, siglo XVII, y en estas ventanas nos da acceso lo que es al huerto. Era un huerto muy importante que en este lugar llegaban parte de un ramal del acueducto que está justamente en los arcos del sitio. Y continuando llegaríamos lo que es al patio de los Naranjos. Este patio de los Naranjos, como bien sabemos, todos los complejos conventuales tenían árboles frutales y también importante en esta época pues, contar con una fuente. Se dice que estaban, para que no entraran en caos ni en crisis los religiosos, tenían que escuchar algo y en este caso era el agua. Entonces, el escuchar el borbollo del agua y la fuente, eso les daba cierto placer, cierta tranquilidad. Pero también sabemos que el agua es sinónimo de vida. Es por ello que estos claustros, en el interior y en la parte central de estos complejos conventuales, tenían lo que son las fuentes. 26 salas es lo que no estaríamos pudiendo ver ahorita, donde se exhibe una de las obras más importantes de arte sacro. Es por eso que es el Museo Nacional del Virreinato. Y aquí ya estamos saliendo a lo que es al huerto. Podemos ver esta composición, este mural, cómo se ingresaría a lo que es a la huerta. Podemos ver en estos frescos cómo estaría compuesto ese espacio. Ahí tenemos parte del ramal del acueducto, que no es otra cosa que lo que vamos a ver más adelante, que era parte de la composición de este lugar. Entonces vamos a seguir con esta parte ya más de autosuficiencia. Recordar que pues aquí tenían todo lo que ellos consumían, pues requerían tener un huerto enorme, que es como lo que vamos a ver aquí. Obras hidráulicas también las vamos a ver, lo que son desagües, lo que son canales para drenar lo que es todo este lugar. Entonces vamos a caminar poco a poco. Ahorita que ha llovido mucho está verde, sin embargo sí hubo una experiencia un poquito complicada porque está lleno de bichos y en unos segundos los mosquitos nos acabaron de comer rápidamente. Entonces ahorita vamos a caminar justamente para tratar de entender lo que era toda esta zona, toda zona esta del huerto. Es aquí en la huerta, podemos ver todos estos espacios grandes donde los jesuitas habían plantado olivos, aquí habían plantado estos olivos.
de, como bien sabemos, de ese fruto obtenían el aceite para sus necesidades. En este extremo de la ciudad, algunos ubican Olivar del Padre, Olivar del Conde, lo que es toda esta sierra. Típicamente los religiosos plantaban sus olivos, pero a la Nueva España, a la colonia, a los reyes no les pareció muy buena idea, porque ellos decían que el aceite de olivo que ellos mandaban era de mejor calidad que el de México. Entonces realmente tardaron en aceptar que el aceite que se producía acá era bueno. Actualmente esta huerta se ha condicionado como un gran jardín y aquí es donde se encuentran algunas piezas procedentes. Ahí estamos viendo parte del acueducto que ahorita nos vamos a acercar. Algunas piezas procedentes de monumentos coloniales destruidos. Entonces también podemos ver algunas columnas, como la primitiva fuente de Salto del Agua, que es lo que vamos a ver, y algunas columnas de la antigua Catedral de México. Esa catedral primitiva, catedral metropolitana, vamos a ver algunas columnas. Entonces, como parte de este proyecto de arte virreinal, tenemos parte de esa composición. También es aquí que en una de las esquinas, esas columnas que estamos viendo eran de la Catedral Metropolitana. Y aquí llegamos a este espacio que es a la Caja de Agua. Muchos han ido al centro histórico, tomamos la avenida de Izazaga, está la estación del metro, Arcos de Belén, y justamente cruzando el eje se ve la fuente. Esa es una réplica. La fuente original que recibía el acueducto de Belén, que como el de la Verónica y el de Chapultepec traían agua blanda y agua dura, para arrastrarla al centro de la Ciudad de México requerían fuentes. Pues la fuente que vamos a ver ahorita es la que estuvo ubicada justamente en esa intersección. Esta es la fuente original, la fuente del Salto del Agua. Podemos ver, de acuerdo a la iconografía religiosa, la presencia de las sirenas. Las sirenas eran esos animales monstruosos que los marineros decían que son los que protegían los mares. Es por ello que forma parte importante lo que es, por un lado, los delfines y por otro lado, las sirenas. Estos monstruos que cuidaban a los navieros para cruzar lo que eran los océanos. Y esta fuente es la original, aquí se puede conservar todavía. Y en el otro extremo podemos ver parte del acueducto. Este acueducto que llegaba justamente de los arcos del sitio, y vamos a caminar un poquito también ahorita en un momento para conocer lo que son los aljibes. Es aquí donde se podía almacenar justamente el agua. Vamos a caminar rápidamente, ahorita vamos a ver lo que es el aljibe, ahí estaríamos viendo, y todas esas columnas eran de catedral. Continuando por este aljibe, ahorita vamos a encontrar en el piso parte de las obras hidráulicas, cómo drenaba y cómo canalizaban el agua perfectamente a lo largo y ancho de lo que es el huerto, perfectamente trazado este espacio. Es uno de los conventos que se conservan mejor en México. Digo, no en vano es el Museo Nacional del Virreinato, ya que estamos viendo parte de la composición, parte de la cúpula que estaría justamente en ese lugar. Vamos a ingresar nuevamente por el patio de los Naranjos, que corresponde al siglo XVIII. Ahorita que una vez que ingresemos, porque una vez que estemos justamente en ese sector, es cuando nos va a dar la tarea de hablar de lo que era la tradición de la cocina, las despensas y el antecomedor y el refectorio que vamos a ver justamente. Vamos a acelerar nuestro paso, acompañando lo que es este huerto. Esta era la parte sostenible, aquí se llevaba a cabo toda la recolecta, el sembradío, y muy cerquita de aquí estaba conectado justamente a la cocina, que es justamente los patios que vamos a ver en unos minutitos. Vamos a volver a entrar por este acceso del huerto, y esa raja perimetral que estamos viendo allá al fondo, de herrería, nos da la calle de Insurgente, que es la que vimos justamente cuando caminamos y vimos del lado derecho lo que es ese punto. Descansar un momentito y vamos a ingresar nuevamente por el patio de los Naranjos, que es aquí en donde en las celdas estaban los novicios y en la parte baja estaban los salones de recreo. También aquí estaba justamente el acceso al refectorio, a la cocina y a otras dependencias. En el salón que está al lado del sur se encuentra una escultura pétrea de la Virgen con el Niño, una figura que se encontró justamente en este lugar,
en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, que también lo trajeron a este lugar. Entonces también es receptor de arte de otros lugares. Y aquí vamos a entrar justamente a la cocina, donde las obras de restauraciones se preocupó por darle a la cocina un toque de originalidad, que es lo que estaríamos viendo ahorita, ¿no? Una cocina muy mexicana, que es lo que estaremos plasmando justamente en ese lugar, que pudo haber tenido cuando se fundó y funcionaba lo que es el Colegio Noviciado. Esto fue sede del Colegio Noviciado, recordar. Para ello se recurrió al estudio de grabados y pinturas de la época y se colocaron trastos apropiados, semejantes a los del periodo colonial. Todo esto para que nuestra visita tuviera una idea muy aproximada del aspecto primitivo. También es aquí donde aparece el anterrefectorio, que es donde se servía lo que era toda la comida. Por ese lugar se recibían lo que eran las charolas y ya se distribuían hacia este espacio. Podemos ubicar en ese lugar lo que es el púlpito, ¿no? Obviamente para el rezo, santificando y dando gracias a los alimentos, debería tener lo que es esta composición. Este es el refectorio que está justamente a un costado de la cocina. Y después de este camino nos va a llevar, aquí también tenemos La Última Cena, obra de Miguel Cabrera. Vamos a llegar justamente a un amplio patio llamado de las cocinas y está enlosado donde vamos a observar ahorita en unos segundos una fuente que alimentaba desde la huerta. Todo estaba perfectamente conectado. Ahorita este claro de luz nos va a llevar justamente a ese patio. Esa parte de acueducto pueden ver ahorita rápidamente. Ahorita que estuvimos afuera vimos el acueducto y había unas obras. Este espacio está conectado juntamente con ese extremo. Es aquí donde la cocina se alimentaba de la huerta a través de ese acueducto. Entonces es bien interesante ver las obras hidráulicas cómo están totalmente conectadas. Ese acueducto aquí desembocaba en esa fuente. Vamos a ver ahorita justamente en el interior lo que para nosotros sería el refrigerador, pero para ellos era el frigorífico, que es un local donde en sus muros se podía conservar perfectamente la comida. Allá en la parte alta estaremos viendo lo que son los relojes solares. ¿Qué sucedía con la arquitectura conventual? Los conventos, los claustros no estaban construidos de forma como de coincidencia en ese lugar. Ellos tenían que ver que durante el verano estos espacios fueran frescos y durante el invierno fueran calurosos. También ellos observaban, aquí estamos viendo lo que es las bodegas, lo que era parte de las cavas, donde conservaban lo que eran todas sus materias primas. ¿Qué es lo que hacían con el viento? Ellos orientaban los claustros al grado de que el viento entrara por un corredor y refrigerara y mantuviera fresco lo que eran las conservas. Entonces, de forma natural, aprovechando el viento que se daba en las partes altas, aquí este convento está en una pequeña loma, y es por ello que gracias a esta distribución del viento se pudo conservar lo que son los alimentos. Aquí estamos entrando a otra capilla, la capilla del noviciado. Aquí estamos en el segundo piso del segundo claustro. Les digo que parece como un claustro. Esta es la capilla de los novicios, como bien dice esta cédula. Es en esta capilla donde había uso exclusivo de los novicios, estrictos horarios, actividades de día, donde tenían que escuchar misa, rezar y hacer su examen de conciencia. Esto que vamos a ver ahorita de forma panorámica es muy bonita, esa reja que nos va a ir separando. Esto simplemente es la capilla de los novicios, que de igual forma alcanzamos a ver en los arcos de las ventanas. Aquí también adoraban obviamente lo que es a la Virgen de Guadalupe. Tenemos lo que es la policromía presente. Entonces, este era un espacio, ¿no?, temporal, donde rezaban, escuchaban música, y está en la parte alta del claustro. En la parte baja eran las celdas, y es en este lugar donde estuvo la capilla exclusivamente para esta actividad de los novicios. Vimos a la Virgen y al Arcángel Miguel. Estos tapices son originales también de esa época. Aquí tenemos al Arcángel Miguel justamente custodiando
la capilla de los novicios. Su retablo de igual forma, ¿no? De gran manufactura, así como lo que pudimos ver justamente en la nave central de la capilla. Estas obras eran muy costosas, ¿no? Tenían una función decorativa y didáctica, lo que eran los retablos, que vinieron a reemplazar lo que es a la pintura mural de principios de la colonia. Esos retablos relatan sobre todo la historia de la iglesia y sus elementos como la escultura y la pintura, que estaban justamente al servicio de esta función educadora. Se colocaban santos, relieves, pinturas, justamente en este lugar. Y hoy en día hay una propuesta museográfica en este lugar que se trata de la vida de las monjas. Solo podemos ver algunas obras, algunas representaciones, muchas de ellas anónimas, de lo que es toda la actividad monacal, ¿no? Justamente en esta parte. Este claustro tiene 3 niveles, aquí estaríamos en el tercero. Primero es la parte baja, donde está el patio de los naranjos, posteriormente donde veríamos la capilla de los novicios y en esta parte que es cómo vivían lo que eran las monjas. Entonces, aquí es el claustro para los sacerdotes y las religiosas en este lugar. Entonces, simplemente a modo de escuadra, aquí estamos viendo, miren, desde este lugar, lo que es la capilla de los novicios, que se puede aproximar desde este lugar. Entonces, tienen entrepisos, realmente sí requerimos de un mapita para podernos guiar en todo este complejo, porque sí, llega un momento donde sí nos podemos perder, que fue lo que sucedió en nuestro caso, que no están muy marcadas lo que son los accesos y las salidas. Simplemente son representaciones de monjas. Y aquí atrásito podemos ver un papel muy importante. Todo esto para llegar a este contexto. La muerte de las monjas era algo muy importante y inclusive lo que eran todos los velatorios y todas las actividades se llevaban en un lugar abierto, que es como lo que nos estaría representando en este lugar. Entonces era algo muy divino, el cual se representaba justamente en este lugar. Este es el espacio exclusivo donde vivía el sacerdote y las monjas. En el otro sector, lo que eran los novicios. Entonces, toda la jerarquía eclesiástica, aquí la teníamos acompañando justamente en este sector. Y no estamos justamente en la zona donde se encuentra el patio de los naranjos. Corrijo, más de 40 salas albergarían el arte sacro en este Museo Nacional del Virreinato. Todas las vírgenes, todas las concepciones, todas las propuestas estarían aquí incluidas. Entonces, como bien sabemos, esta propuesta de Miguel Cabrera aquí aparece. También hay muchos trabajos dedicados de plumaria, bordados, orfebrerías, muchos de estos elementos que fueron apoyados justamente por los religiosos. Capillas domésticas, el huerto, capillas posas. Aquí estamos viendo otra vez lo que es la capilla doméstica, que no es otra cosa que como la capilla del noviciado, es donde se hacían sus prácticas. Es en este lugar que en 1959 el Departamento de Museos Regionales del INAH realizaron trabajos de restauración. En el 2009 también hubo un trabajo bastante severo de restauración. Entonces, al ser sede del Museo Nacional del Virreinato, pues sí ha requerido bastante mantenimiento. Pues estamos llegando ya casi al final, vamos a bajar por este claustro, lo que son las escaleras que nos van comunicando en la parte baja. Ahí tendríamos de nueva cuenta lo que es el espacio donde está la cocina, el refectorio, ahí tenemos el patio de la cocina. Como pueden ver, así como entramos por ese lado, ahora nos va a llevar justamente al otro extremo. Aquí estamos al fondo del complejo conventual. Ahí tenemos las ventanas, todos los niveles que pudimos subir ahorita de forma natural y de un poquito laberíntica. Y esto nos va a llevar justamente a la salida, que es donde se encuentra ese restaurante, justamente al lado de la portería, que es donde se colocaban los visitantes, tanto externos como internos.
Vamos a continuar ya para la salida por este mismo claustro de San Francisco Javier. También es aquí en este espacio donde estaba la cava que aprovechaba la frescura de esos espacios frescos. Entonces, por un lado tendríamos donde estaban las conservas y por otro lado lo que era el refrigerador contiguo. ¿Qué es lo que hacían con la humedad? Pues ellos orientaban y humedecían lo que eran los muros, humedecían las paredes y esto por consecuencia enfriaba la temperatura ambiente. Y es por ello que en este lugar se podían conservar y inclusive tener de muy buena temperatura lo que son la cava. Entonces aquí también tenían su portal de los campos y es aquí donde estaría marcando el final del recorrido. Aquí estaremos viendo de ese lado lo que es el camarín de la Virgen, ¿no? La devoción a la Virgen de Loreto. Y hoy nos recibe, cuando quiere ingresar está el restaurante, ahorita vamos a ver parte de este complejo, y aquí es donde estaría marcando lo que es el final del recorrido, que no es otra cosa que la hostería. Y es aquí por donde finalizamos la visita y se ven algunas mesas, que es lo que nos daría salida al lo que es al atrio. Ya tenemos otra vez el Cerro del Jorobado. En un costado tendríamos el atrio de los Olivos. Pues aquí estaríamos llegando al final. Muy ambicioso haber recorrido. La verdad es que nos quedamos cortos con todo lo que se exhibe de arte sacro, pero la importancia de estos grandes maestros, Villalpando, Cabrera, lo que es la representación del barroco, del churrigueresco, la importancia de los jesuitas, una distribución conventual, como podemos observar que la vida monástica se llevaba justamente en este tipo de complejos, viendo la importancia del huerto, las conservas, sus bodegas, y todo con el único fin de tratar de entender ese México colonial, muy importante en esta zona de la ciudad del Valle de México, en Tepotzotlán, Estado de México. Pues muchas gracias, vamos llegando a lo que es el final, y ahorita nos salimos de este espacio y nos acercamos poco a poco al final del recorrido. Pues muchas gracias, ahí vemos de nueva cuenta la fachada de San Francisco Javier.